Guecho es precioso, Guecho es precioso, pero Guecho es más bonito cuando lo ves de lejos también. Cuando lo ves con distancia todo es mucho más bonito. Cuando conozco otros lugares, otras culturas diferentes, de repente entiendo más la mía. De repente hay un momento en el que empiezo a conocer la mía a través de las otras. Entonces eso para mí es una relación de amor. Y esto es lo mismo a nivel cultural, a nivel intercultural. Es como un viaje emocional, ¿no? No es casual que yo esté acá, ¿verdad? Es evidente que por mí, y lo podemos ver a través de estos espejos, estos ojos que se proyectan, ese tono de piel, marca una diversidad. En este caso nosotras hablamos de una opresión, ¿verdad? Porque hablar del color de piel, del origen, de la edad, del sexo, de la opción sexual, ¿verdad? Son situaciones que es algo más que diversidad, porque esta realidad en un mundo que nos ha querido, ¿verdad?, validado solamente el ser hetero, verse hombre y blanco, y aprender a ver todas esas otras formas conlleva pues todo un cuestionamiento y conlleva todo un reto, ¿verdad? Para mí la diversidad aporta mucho, aporta cultura, conocer lo desconocido. En la diversidad me aporta a mí protección, oportunidad de igualdades, me da la posibilidad de que me conozcan, de que existo, de que tengo una cultura diferente, de que tengo una forma de pensar diferente, pero con todo esto nos respetamos, aportamos, construimos. Para mí la diversidad es un techo en el cual debajo de él yo puedo desarrollar y sentirme tranquilo y puedo desarrollar mi vida. Es curioso que cuando hablamos de diversidad parece que solo hablamos del diferente, ¿no? De aquella persona que es distinta a lo estándar, pero resulta que nadie es estándar, que la diversidad no es algo que toca a algunas personas y al resto no, que todos y todas somos diversas, ¿no? Entonces, este uso que se hace de la diversidad para referirse a minorías está un poco corrompido, ¿no? Me gusta más pensar en la diversidad en algo que nos toca a todo el mundo, ¿no? Diversidad yo lo entiendo como diversión, cosas de que pues varias cosas que puedes hacer o que estás en varias cosas y te vas moviendo por varios sitios, cosas que van cambiando a tu alrededor, o que cambia Guecho, o que cambia el municipio, que va cambiando la gente. Parece que hay un solo modelo de ser, por ejemplo, mujer transexual, ¿no? Y esto no es cierto. Tenemos niñas con pene en la asociación que les gusta jugar a fútbol y llevar el pelo corto. Y tenemos niños con vulva que les gustan los patines rosas y jugar con muñecas. Es decir, independientemente de eso, además, hay personas, hay chavales y chavalas en la asociación que son heterosexuales, bisexuales, homosexuales, es decir, que la diversidad atraviesa por todas partes, ¿no? No sería lo mismo que estuviera aquí, por ejemplo, una mujer negra, una mujer lesbiana, una mujer, ¿verdad?, o un hombre indígena. Es decir, que el espejo tendría que ir tomando otro montón de matices, de luces, de formas, de manera de hablar. No solo vives tú, vive más gente y luego pues conocer cómo está la gente inmigrante, un poco saber. Por ejemplo, nosotros estamos ayudando a canalizar agua, hemos ayudado a Mutobo, también estoy en una ONG y ayudamos en San Martín, en la parroquia, a una ONG pues, a canalizar agua. Hemos ayudado a Mutobo, hemos ayudado a Capiri, ahora estamos escolarizando a niños también. Estamos todos como también bastante verdes, ¿no?, en muchos aspectos en este tipo de cosas, porque son un tema, no son la diversidad de género, la diversidad funcional, siempre han estado ahí y ahora se empiezan a respetar
y se le empiezan a integrar y a acoger en una sociedad, ¿no? En esta sociedad. Entonces creo que dice mucho de un pueblo el esforzarse por apoyar a las personas que viven en su pueblo, ¿no? Nosotras como también cuestionamos el concepto de diversidad y hablamos que son como situaciones de opresión que se entrecruzan y cómo luego nosotras trabajamos esas opresiones para irlas cuestionando, para irnos liberando y para ver cómo la sociedad toma conciencia de todo esto y vamos trabajando por este gran, pienso yo, este gran horizonte de diversidad y de riqueza y de todo lo que significa ser diferente, ¿verdad? Que en este caso yo planteo más desigualdades. Siempre hay que hacer una autocrítica. Entonces, lo mismo que hay gente que no te admite o te ven extraño o no comprenden tu cultura o tu forma de ser, creo que también hay mucha gente que viene con su mentalidad, con su cultura, con su costumbre, entonces intenta ponerla o venir y todo lo que había encontrado le parecía raro, imperfecto y eso. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. En octubre de 2013 apareció la primera referencia en un medio de comunicación estatal a la infancia trans, ¿no? El mismo año en que se juntan las primeras familias y forman Crisalis, es decir, 2013, han pasado 7 años solamente. En ese momento se empieza a hablar de esta realidad y mucha gente puede identificar lo que estaba viviendo en su casa. Muchas familias pueden decir, vale, ahora sé lo que es esto, ¿no? Es decir, hemos pasado de una realidad que ni siquiera era pensable, no estaba en nuestro imaginario, con lo cual, si yo no sé que algo existe, difícilmente lo puedo identificar, ¿no? En muy poco tiempo se ha avanzado muchísimo, pero todavía queda mucho por avanzar. No te digo ya en otros países, pero incluso aquí, incluso en Guecho, ahora mismo tenemos a menores que se acercan a nuestra asociación y no podemos atender por ser menores de edad, que no están teniendo el apoyo familiar, que no están pudiendo ser quienes son y que están sufriendo. Aquí mismo, en el siglo XXI y en Guecho. Todavía queda muchísimo por hacer. Estuvimos en la ONCE, también la organización de la ONCE me invitó mi prima y claro, un invidente, pues a mí me resultó muy difícil el transmitir a un invidente, toqué con él y claro, la audición, el oído que tienen los invidentes y claro, ¿cómo te vas a relacionar así con él? Claro, también me ha pasado de tener un invidente y encima sordo, claro. ¿Cómo hago? Hacer con la mano, hacer las vocales y digo, jo, yo soy primo de él esto, ah sí, y luego se dan cuenta de que tú has estado allí. Y luego pues cada vez que iba pues le tocaba al chico a ver quién era yo, dar a la gente lo que tú puedas hacer. La educación juega mucho papel y luego hay que poner límites a rumores, a cuestiones, ideas, incluso pueden ser políticas, religiosas, todo, que no favorece y que están construidas a base de algo que, no sé, parece de siglos. Qué duda cabe que la educación es fundamental, teniendo en cuenta que la educación sexual que se da además es tan limitada en tiempos y en contenidos y en todo, pues bueno, hay que integrarlo de otra manera en los materiales educativos, que los niños y niñas cuando vean los libros de texto no digan, pero esto no puede ser, porque ¿dónde estoy yo? Por donde voy cargo mi hogar a la espalda. Yo esto lo vivo con las mujeres, ¿verdad? Lo que tú decías, están sosteniendo la vida de acá y cuidando la vida de acá, pero sosteniendo y cargando la vida y los afectos de allá. Y en esto las mujeres cuentan que se sienten por momentos con unas grandes soledades, ¿verdad? Cantidad de mujeres deja de ver sus hijos 4, 5, 6 años y puede ser que hasta más. Y que hay que tener cuidado cuando juzgamos de personas que dejan lo que más quieren en un lugar para venir aquí. ¿Me explico? Es muy serio muchas veces cuando hablamos de que se han hecho un viaje, se han jugado la vida y han dejado lo que más quieren en su país. Por ellos les encantaría poder estar allí con su familia. ¿Me explico? Entonces, cuando ves eso y cuando yo encuentro una niña en Filipinas
que lleva X años sin ver a su madre y su madre desea, pero por temas de recursos, trabajo, tiene que estar aquí. Entonces te das cuenta que dices, vamos a ver, que es muy serio, o sea, es muy serio y a mí me parece algo que tenemos que respetar. Toda la necesidad que he vivido y tal, yo no la volvería, no la cambiaría. Yo si naciese de nuevo, volvería a pasar por lo mismo. Y es algo que a veces veo mis hijos, tengo aquí 2 hijos que han nacido en Euskadi, a veces es doloroso, pero digo, si yo estuviese seguro de que van a aprender y de vivir todo lo que he vivido yo para llegar a entender y creer en algo muy fundamental en nuestras vidas, que es el ser humano, yo volvería a apostar y les volvería a mandar a correr el mismo camino. Ando con una chica y eso, bueno, que también tiene sus cosas. Yo bueno, hace mucho que no solemos hablar, pero no, bueno, ya te cuento esto también. Solemos hablar y tal, a ver qué tal. Tiene, bueno, le da ataques epilépticos y todo esto. Claro, yo, no sé cómo reaccionar, o no sé cómo reaccionar con ella, o ella me explica de ver qué le pasa y tal, y yo estoy contento. Hay que ser amable, abrirte a todo el mundo y te comes el mundo. Claro que es una riqueza, pero si lo sabemos muy bien, el mundo no lo ha visto como esa diversidad tan bonita que queremos, sino, ¿verdad?, que son situaciones de desigualdad, porque es un mundo hecho como de un solo modelo, y lo que nosotras queremos es romper, y me ha encantado la imagen, cómo el espejo tendría que ver otro montón de formas, otro montón de maneras de hacer y de vivir y de rehacer la vida, y que fueran tan válidas como otras. Pero este es nuestro gran sueño, nuestro gran horizonte, mientras tenemos que evidenciar todas estas diversidades, que por momentos son, ¿verdad?, unos espejos que cruzan y que hieren, y que nuestra meta es pensar que matizan, que reflejan luz, que reflejan color, pero esa es la gran apuesta de nuestro hacer. La diversidad es algo universal, que no solamente afecta a las minorías, ¿no? Porque todos y todas somos minoría en algo. Hay una frase que nos regaló el bertsolari Ekaitz Goikoetxea, amigo de la asociación, que es: queremos ver que nos ves. Aparentemente somos distintos, pero profundamente somos iguales. Yo cuando he viajado y tenía un montón de prejuicios en una serie de cosas, me he dado cuenta que a la hora de conocer, a la hora de vivir ahí y entender su situación, ahí todos los prejuicios se me han caído. Se me ha roto el espejo y ha hecho y he visto la imagen verdadera, porque la entiendes, porque la conoces, pero también hay que hacer un trabajo ahí. Hay que hacer un trabajo ahí, no nos podemos quedar solo con lo que escuchamos o solo con lo que está ahí, ¿no? En África yo comía con las manos y hablaba con los ojos, ¿sabes? Hablábamos con los ojos, entonces era una comunicación muy básica, pero muy plena. Kuriosidadea eta errespetua nik uste dut oso importanteak direla mundu honetan ibiltzeko eta ezagutzeko. شكرا على كل حال وشكرا على العمل اللي تقدم. Me quedé con el lema de que había en el FOL de Getxo, solo a ver, somos iguales, somos diferentes. Y si seríamos todos iguales, ¡buah!, sería horrible.